de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta del 4,2% del déficit fiscal, sin tener en cuenta la ley número 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad. Que el artículo número 33 de la mencionada ley establece cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y a su grupo familiar, con el objetivo de facilitar la permanencia de la persona con discapacidad, y que el carácter transitorio del subsidio otorgado lo determinará la superación, mejoramiento o agravamiento de la contingencia que lo motivó y no plazos prefijados previamente en forma taxativa. Que funcionarios del Gobierno Nacional han reconocido que la baja o suspensión de las pensiones por discapacidad se ha producido por un cruce administrativo sin realizar las evaluaciones correspondientes de cada uno de los casos. Que la ley número 22.431 establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a estas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad. Que la pensión de discapacidad mínima es de pesos 4.400, siendo el promedio de pesos 7.000. Que en algunos de los casos, los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público, que también se encuentran casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió su pensión porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica. Que un grupo de damnificados por el ajuste del gobierno en las pensiones por invalidez presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Viedma, Río Negro, para evitar las suspensiones arbitrarias sobre ese derecho y se están organizando otras presentaciones de amparos en otras localidades. Que las declaraciones, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, defendió los recortes y aseguró que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de Down, puede trabajar si lo desea. Que estas declaraciones provenientes de un funcionario nacional se entienden como degradantes y alejadas del contexto en el que deben vivir día a día los argentinos con síndrome de Down, mereciendo necesariamente el repudio de esta legislatura. Que la atención estatal para las personas discapacitadas es un derecho inalienable con rango constitucional. Que el decreto aplicado para el recorte de las pensiones por discapacidad es violatoria de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que Argentina incorporó en 2008 y que en 2014 asumió rango constitucional. Que en nuestra provincia, según declaraciones de la ministra de Familia y Desarrollo Social, Leticia Huichaqueo, las bajas de las pensiones por discapacidad alcanzan a 500 ciudadanos. Que en las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, establecido por Naciones Unidas en la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993, detalla en el artículo número 8 que los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad y que deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que debido a la discapacidad o a factores relacionados con esta hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo. Los Estados deben velar porque la prestación de apoyo tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas con discapacidad y sus familias como consecuencia de su discapacidad. Que en el artículo número 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida, y las declaraciones de los funcionarios para defender la medida de recorte de las bajas de pensiones reforzaron estereotipos. Que en el proyecto del Presupuesto Nacional del 2017 afirma: las políticas presupuestarias para el ejercicio 2017 referidas a la política social seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia pobreza cero. Para esto se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales. Las mismas se ven concretadas tanto a través de subsidios directos como asignaciones familiares, pensiones no contributivas, becas y otras asistencias, como por intermedio de subsidios indirectos, especialmente en materia de transporte, energía y gas, que se traducen en menores tarifas para los usuarios. Que la medida de suspender o dar de baja las pensiones por discapacidad no es el camino de garantizar el camino a la pobreza cero. Que en el día de la fecha, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el pueblo se moviliza por la vida, por la dignidad y la defensa de nuestros derechos, convocada por la Secretaría General de Discapacidad y la CTA de los Trabajadores. Que en el Senado de la Nación, el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto para derogar dos incisos del decreto 432/1997, sobre el que la cartera del Desarrollo Social avanzó para dar de baja 170.000 pensiones por discapacidad.
que la baja de pensiones por discapacidad no es solo la quita del derecho a recibir una contribución económica como lo establece la ley, es también quitarle el derecho a la salud a las personas con discapacidad, porque la baja de las pensiones es también la baja de la prestación de salud de PAMI. Que para finalizar, en el marco actual de gestión del presidente Mauricio Macri, las pensiones no contributivas han dejado de considerarse un instrumento de seguridad social como política de Estado para la igualdad de los derechos de nuestra sociedad, que por los considerandos que preceden se solicita el acompañamiento de los señores diputados. Continúa con la palabra, diputado. Tiene la palabra el diputado Pagliaroni. Gracias nuevamente. Muy brevemente, para expresar que coincidimos lógicamente con el reclamo para que aquellas personas que poseen derechos por una situación que tienen de vida, por una condición que tienen para su vida diaria, no pueden dejar de percibir lógicamente una pensión. Pero no podemos dejar pasar algunas cuestiones que brevemente voy a detallar. La primera de ellas es que se hace, desde nuestro punto de vista, una mención agraviante hacia el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Cuestión que ya nos ha acostumbrado algún que otro diputado en este recinto a hacer, cuestión que nos parece absurda y fuera de lugar. Por otra parte, se hace mención también a la aplicación incorrecta de un decreto del año 97, que, si, como bien dice la fundamentación, es de cuando era presidente el doctor Carlos Saúl Menem, que, de más está decir, ninguno de los diputados de este bloque lo votó nunca, a diferencia de muchos otros diputados aquí presentes que seguramente lo votaron, por no decir todos. Silencio, por favor. El diputado Gómez votó a Carlos Maestro también. Por favor. Por lo cual, creo que hay una serie de aseveraciones que están de más, que la coincidencia sobre el reclamo coincidimos, que también hay que decir el Gobierno Nacional dio marcha atrás con alguna determinación en este sentido, que también hay que decir que lamentablemente el Gobierno anterior hizo un abuso de jubilaciones y pensiones, que muchos de esos casos se han tomado de todo público, que por supuesto el camino no es un corte abrupto de miles y miles de prestaciones, pero si el Estado hubiera funcionado bien durante el gobierno anterior, y me refiero al gobierno anterior a los 12 años de continuidad que tuvo ese gobierno, quizás no estuviéramos discutiendo esto. Cuando tenían jubilaciones personas que no les correspondía, porque no tenían la edad necesaria, cuando tenían pensiones personas que el único derecho aparente era ser familiar o amigo de algún dirigente del kirchnerismo, bueno, esto por supuesto que ha desvirtuado las prestaciones que debe hacer el Estado. Nosotros, insisto, coincidimos en que no se puede actuar en forma abrupta y en perjuicio de las personas necesitadas. Pero voy a traer un ejemplo mucho más cercano, en el tiempo y también en la geografía. Esta legislatura aprobó en el año 2014 una ley, la adhesión a una ley nacional que prevé una asistencia especial a las personas trasplantadas, que también son personas que tienen dificultades y que tienen necesidades. ¿Y saben cuántos beneficios o a cuántas personas ha beneficiado desde su sanción en el año 2014 hasta el día de la fecha esa ley en la provincia del Chubut? A ninguna. Porque nunca el gobierno de Martín Bussi lo reglamentó. Y el actual gobierno todavía está en discusión la reglamentación. De hecho, esta Cámara el año pasado aprobó un proyecto de mi iniciativa por el cual le solicitábamos que reglamentara esta adhesión a la ley nacional. Por lo cual, todos, voluntario o involuntariamente, han cometido errores en este sentido. Y no venimos aquí, sesión tras sesión, a echarlo en cara, pero frente a los hechos y a los dichos de algunos legisladores con este proyecto, con la fundamentación de este proyecto, no podemos menos que hacer mención a este tipo de cuestiones. Y si después nos vamos a tomar de cada uno de los dichos que dice algún funcionario o algún dirigente para repudiarlo, palabra bastante fuerte, miren si nosotros no pudiéramos repudiar a los cientos de dirigentes y militantes del kirchnerismo
que en cada movilización, en cada acto que lo pretenden dibujar como una movilización social, termina siendo una cuestión absolutamente partidista, absolutamente malintencionada contra el gobierno nacional, que vemos todos los días en los noticieros. Porque son marchas claramente impulsadas por los exfuncionarios del gobierno anterior. Entonces, señor presidente, mire, no me quiero extender más en el uso de la palabra, pero simplemente para manifestarles que nos vamos a abstener respecto de la votación del proyecto, pero sin, antes no podemos dejar pasar el hecho de que coincidimos en la necesidad de que se revean los casos puntuales en aquellos que han sido mal otorgadas las pensiones o en aquellas personas y familias que requieren de este beneficio. Coincidimos en la cuestión general, no coincidimos en absoluto con la fundamentación del proyecto, porque además son claramente contradictorias con el obrar que han tenido referentes vinculados a los mismos espacios políticos de quienes hoy lo están propiciando. Muy bien. Gracias, señor diputado. Tiene la diputada, la palabra la diputada Hernández, disculpe. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad yo creo que lo agraviante de esto, que se sintió agraviado el diputado preopinante contra el presidente Mauricio Macri, lo agraviante no es la fundamentación del proyecto. Lo agraviante es que tantas personas que realmente tienen problemas de discapacidad hayan perdido, aunque sea momentáneamente, sus pensiones y tengan que estar esperando 30 o 60 días hasta que se revea, se haga un relevamiento para ver si realmente lo necesitan o no lo necesitan. Yo creo que el relevamiento, y coincido que las personas que no tienen esta problemática no deberían tener ninguna pensión, porque seguramente es para las personas que tienen discapacidad, que voy a decir que tener un certificado de discapacidad, la verdad que requiere muchísimos requisitos y son bastante comprobados. Hay comisiones de discapacidad en todos los municipios que trabajan y mucho. Yo he trabajado durante casi 8 años en la Municipalidad de Trelew, en el Consejo Deliberante de Trelew, con discapacidad. No es fácil obtener el certificado de discapacidad, pero si hubiera alguna persona que lo haya obtenido de la manera errónea o alguien se lo haya otorgado de la manera errónea, obviamente no debería tenerlo. Pero lo agraviante no es el proyecto, la fundamentación del proyecto. Lo agraviante es que el presidente de la Nación y muchas otras personas que han quitado cantidad de pensiones a personas que claramente lo necesitaban y ahora tenga que esperar 30 o 60 o 90 días para que les sean nuevamente otorgados, seguramente con una disculpas por esperar 90 días, pero a lo mejor esas personas no pueden esperar. Y el criterio que se utiliza y que se utilizó en muchos casos, la verdad que deja mucho que desear. Y bueno, toda la otra historia que ha hecho el diputado preopinante, la verdad es que no estoy hablando ni de los 12 años anteriores, ni de maestro, ni de la grieta, ni de nada de todo eso. Ni yo en el año 2014 era diputada provincial. En este momento soy diputada provincial, tengo una banca y me puedo expresar frente a las injusticias sociales que se ven en este momento. Y la verdad, señor presidente, no me parece nada agraviante, absolutamente nada agraviante. Es agraviante atentar contra los que menos tienen. Eso es agraviante. Es agraviante atentar contra los abuelos. Hoy se mató un abuelo en ANSES. Pero bueno, hay que esperar, hay que ver si le corresponde o no le corresponde. Eso es agraviante. Es agraviante el funcionamiento del PAMI. Es agraviante el quitar las pensiones por discapacidad. Es agraviante quitar las pensiones por viudez. Y la verdad, yo me siento avergonzada. Si no lo puedo decir y esto agravia a alguien, yo lo lamento. Pero
pero la verdad es que hoy somos las voces también de los que menos tienen. Disculpa si alguien se sintió agraviado por esta situación, pero yo creo que más agraviado se puede sentir una persona discapacitada que le han quitado el beneficio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Responde el diputado Peregrino, luego tiene la palabra el diputado Espinosa. Diputado Peregrino tiene la palabra. Señor presidente, no voy a ampliar mucho la polémica. Ahora, lo que no dicen es que, o mal dicen, cuando expresan que son la voz de los que menos tienen, que son la voz de los que están perjudicados por algún modelo. En realidad, son la voz de los que se robaron todo lo que falta en este país y que ha hecho que miles y miles de personas estén pasando necesidades. Son la voz de Lázaro Báez, son la voz de Cristina, de la hija de Cristina, de toda esa gente que se ha robado y robado en este país millones y millones de dólares. ¿Por qué no dicen eso? La voz de los que menos tienen, no, son la voz de los que más tienen y además mal habido. Diputado Espinosa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quería, primero que nada, fundamentar el por qué nosotros rechazamos y repudiamos las declaraciones del señor Guillermo Badino, porque no es menor lo que dijo, no es menor para nada, porque es obviamente el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Las declaraciones del señor Guillermo Badino, y hay que nombrarlo para repudiarlo, de que los chicos con síndrome de Down pueden trabajar, no solamente es discriminatoria, no solamente tiene una mala intención, sino manifiesta la intención que tuvo el gobierno finalmente para sacar, o el fundamento que tuvo el gobierno nacional para sacar las pensiones. Pero lo fundamental es que es una mentira, señor presidente. Los chicos con síndrome de Down, si tienen intención de trabajar, si lo desean, no lo pueden hacer. Y nosotros podemos dar ejemplos, yendo específicamente a la ciudad de Trelew, uno como docente, pero también como legislador. Hemos trabajado muchísimo para apoyar las acciones que lleva adelante la Escuela 506, una escuela de formación laboral destinada a chicos con discapacidad. Y es impresionante el trabajo que hace ese colegio. Nosotros como legisladores, acompañados con la decisión del ex intendente Gustavo McCarthy, primero otorgamos un terreno para la Escuela 506 y después logramos el edificio tan ansiado con más de 20 años de la escuela que estaba peleando. Pero lo hicimos totalmente decididos porque sabemos que si un chico con síndrome de Down quiere trabajar, no lo puede hacer. Por eso es una mentira garrafal lo que dijo el señor Guillermo Badino. Y tenemos que destacarlo porque estos chicos que se forman en esta escuela lo hacen en primera instancia aprendiendo conductas y normas para desenvolverse mínimamente en la sociedad. Y también desarrollando algunas herramientas para poder ingresar al mundo del trabajo. Pero le debo decir, señor presidente, que es mentira, porque lamentablemente la inserción laboral es mínima y los chicos están en esta institución, transitan 2 años en esta escuela y el resultado hasta hoy no es el deseado. Y hay un esfuerzo muy grande, no solamente de los chicos, de los docentes, sino también de las familias. Y por eso debemos destacar, por sobre todas las cosas, que la ayuda que da el Estado, esta pensión que lleva adelante el Estado Nacional, no es un gasto social, señor presidente. Tiene una función, viene a ayudar, como decíamos, a la persona que tiene discapacidad, pero también a la familia, a cubrir los gastos que son muchísimo mayores que tiene una familia que no tiene una persona con discapacidad. No, lo dije hoy al principio, no solamente en transporte, en educación, en cuestiones de tratamientos clínicos. Entonces, lo que dijo el señor titular de la Comisión Nacional de Pensiones es el fundamento por el cual quitaron las pensiones. No tiene que ver con otro tipo de decisiones. Y si hay alguna pensión que fue mal otorgada, lamentablemente no nos podemos hacer cargo de eso y tienen que hacerlo, pero no de esta manera, totalmente equivocada y creo yo irresponsable, brutal, que llevó adelante el gobierno nacional y que puso en jaque a muchas familias que estaban necesitando esta ayuda. Por eso nosotros pedimos también el repudio a este funcionario y
creemos que es un funcionario que no está a la altura de circunstancias en un lugar tan delicado para la sociedad argentina. Muy bien. Gracias, señor diputado. Diputada Navarro tiene la palabra. Señor presidente, mire, sinceramente yo no puedo dejar pasar porque los dichos del diputado del PRO de Cambiemos. Porque la verdad yo no soy la voz de Lázaro Báez, porque no lo conozco, no tengo ni idea quién es. Lo he visto sí por la tele, pero personalmente no tengo ni idea quién es. No soy la voz de la gente que menciona. Pero sí voy a ser la voz, señor presidente, desde mi banca, de la gente de PAMI, del CABIN, que acá lo muestro para que la prensa tome nota de los 10 millones de pesos que le deben al CABIN, señor presidente. ¿Sabe usted qué es el CABIN, señor presidente? ¿Saben, señores legisladores, qué es el CABIN? El CABIN es un lugar en Comodoro Rivadavia donde se atiende el 60% de los abuelos de PAMI. Y cuando uno va al CABIN, precisamente, no se va a hacer una estética. El CABIN es un lugar donde se atiende la gente que tiene problemas oncológicos. Mire, señor presidente, yo acá tengo el detalle para que los que lo quieran ver lo vean, de que hay deuda atrasada de 233 días, de que hay deuda atrasada de 100 días, de 150 días, y en total se deben 10.074.981 pesos con 11 centavos. ¿Sabe qué, señor presidente? El CABIN hoy no puede pagar los sueldos y el aguinaldo. Eso es agraviante. ¿Sabe qué es agraviante, señor presidente? Que el señor Casinotti, que hoy es el nuevo titular de PAMI de Nación, haya sido hasta noviembre del 2015 el director de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas. Es agraviante que hayan puesto al zorro a cuidar las gallinas. Eso es agraviante. Es agraviante que hayan llevado un abuelo, y no me dejan mentir, un legislador que está en este recinto hoy, que lo tenían abandonado en Dolabón. Eso es agraviante. Es agraviante que hoy, como dijo la diputada Estela Hernández recién, un jubilado se haya pegado un tiro en una sede de acceso de PAMI en Mar del Plata. Eso es agraviante, eso es doloroso, eso nos duele. No una pensión más o una pensión menos. ¿Qué van a empezar a hacer ahora? En lugar de dar remedios, ¿qué le van a dar a los abuelos? ¿Balas? Eso es lo agraviante, señor presidente. Es agraviante que CABIN esté pensando en cerrar sus puertas. Es agraviante que le deban 10 millones de pesos a CABIN y que le deban 3 millones de pesos en las IMRT. ¿Y sabe qué es eso? Porque estuve hablando con la gente del CABIN. Es lo que necesitan para hacer rayos, es lo que necesitan para hacer quimioterapia. Eso es agraviante, señor presidente. No es agraviante que digamos cuál es la realidad de la gente de PAMI en la provincia del Chubut. No es agraviante que sigan tomando, lo que es agraviante es que sigan tomando decisiones lejos de la realidad y dándole la espalda a la gente. Es terrible pensar que vamos nosotros por el mismo camino. ¿Quién de nosotros, quiero saber, tiene un certificado firmado que no va a tener cáncer? Por Dios.
¿Quién? Y que algunos quizás tengan la posibilidad de ir a Buenos Aires a tratarse. Otros no. Señor presidente, tenemos que hacer o pensar en que PAMI, que es de los abuelos, de los jubilados, tenga que funcionar a fuerza de recursos de amparo. ¿Cuántos de nuestros abuelos de la provincia tienen a alguien al lado para presentar un recurso de amparo, cosa que no puede pasar? Eso es lo agraviante. Yo tengo vergüenza, sinceramente, de lo que le están haciendo a la gente de PAMI, a nuestros abuelos y por supuesto a la gente del Cabín en Comodoro. Porque en Comodoro, en ese Cabín, no se atiende solamente gente de Comodoro, se atiende gente de toda la región. ¿Y sabe qué, señor presidente? Le digo más. La gente de PAMI, que está poniendo la cara en esta provincia, no son nada más que un manojo de buenas intenciones. No son otra cosa. Sí, y nada más. Vemos y no vemos nada, no vemos ningún resultado. Este señor, Sergio Casinotti, que está muy lejos y no tiene idea dónde está Cabín y no tiene idea seguramente de los abuelos de esta provincia y seguramente no solamente de esta provincia, de Río Negro para abajo, no importa lo que pasen con los abuelos o con la gente de PAMI. Eso es agraviante. La verdad, yo le he pedido y vuelvo a insistir en esta Cámara, señor presidente, que por favor hagamos las gestiones para que nuestros diputados nacionales, y los senadores se pongan al frente de esta lucha de la gente de PAMI y le podamos dar una respuesta. Alguien pueda escuchar este reclamo, que alguien le saque los auriculares que tiene puesto a la gente de PAMI y a los que tienen que dar respuesta. Y yo no soy la voz, como dijo el diputado preopinante, la voz de los que se robaron todo. No, señor presidente. Yo soy la voz de la gente y somos la voz de la gente esta, que no se puede atender en Cabín, a los abuelos que no se pueden atender en Cabín, tienen cáncer. Cabín necesita seguir funcionando, señor presidente. ¿Cómo hacemos para que Casinotti en PAMI, en Buenos Aires, lo escuche? ¿A quién se lo decimos? ¿A quién? Acá está para que todos lo vean. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto deben? ¿Cuándo piensan pagar? ¿Sabe qué, señor presidente? Lo que PAMI Nación no paga, lo paga la gente con su vida. Así de simple. Le pido por favor que tengan un poco de sensibilidad con los abuelos de esta provincia. Por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Diputada Torres de Otalora tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se ve que me vio. Bueno, en realidad yo quería... Perdón, señora diputada. Hay un botón en el cual se le da el orden de prioridad a quien lo tiene. Está bien. Igual, ¿sí? Así, por favor, continúe con su exposición. Bueno, está bien, perfecto. Yo le quería comentar al diputado propinante que planteaba lo de la discapacidad y planteaba la circunstancia de Lázaro Báez, del gobierno, que esto y que lo otro. Y me voy a remitir a una cuestión un poco más técnica. Cuando se llega a pedir un certificado de discapacidad o una pensión, previo a una pensión se pasa por una auditoría médica, que es la certificación de discapacidad de un hospital, ¿sí? O de un equipo técnico dentro de un servicio de rehabilitación. En ese servicio de rehabilitación se encuentran diferentes profesionales, donde por lo menos no tienen que ser menos de 4 profesionales de diferentes áreas. Hace años ya, creo que, no quiero mentir, pero más o menos en el 2010, entre 2009, se trabajó mucho en cambiar el paradigma de cómo evaluar la certificación de discapacidad.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque formaba parte de esos equipos interdisciplinarios que dábamos la certificación de discapacidad. Y el paradigma era dejar de certificar el grado de discapacidad y certificar la capacidad de funcionabilidad, inclusive teniendo en cuenta si esa discapacidad era compensada. O sea, voy a un ejemplo gráfico. Si una persona amputada lograba con una prótesis volver a restablecer su marcha, la discapacidad no era un 70% por más que le faltara casi el 80% de la pierna. La función estaba cumplida, suplementada por una prótesis, por ende podía caminar, podía arrancar un auto, podía ir a su trabajo. Capaz que no las funciones enormes de ser un gran deportista, porque también se evaluaba el costo-beneficio en el ámbito laboral, deportivo y social en el que se movía esa persona que había sufrido el hito de traumatismo y de ahí posteriormente su capacidad funcional. Entonces, yo digo, esos profesionales que estaban dando esa certificación de discapacidad que posterior habilita el pedido de una pensión por discapacidad, dudo que sean Lázaro Báez, Cristina, el Frente para la Victoria, bla, 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 bla. Porque ¿saben qué? Se evaluaba la necesidad de la persona para poder restablecerla en su medio social, laboral y familiar. Entonces, cuando hablemos de por qué una pensión de discapacidad está mal dada o no, o con el criterio absurdo con el que habló el funcionario nacional, me hubiese gustado que forme parte, o que hubiese participado, o hubiese consensuado, o hubiese dialogado con todos aquellos profesionales de todo el territorio nacional que estuvimos evaluando más de uno de esos discapacitados que seguramente hoy tienen una pensión por discapacidad. Por ende, esas personas hoy no están capacitadas para poder compensar las necesidades sociales en las cuales hay una inclusión social para poder sostener su vida independiente, ya sea económica o laboral o deportiva, en las cuales estaban normalmente antes de recibir la certificación. Entonces, cuando también un funcionario nacional o de repente por marcar las posiciones políticas de un partido no se sabe de dónde viene el origen, ahí es donde está lo lastimoso para la sociedad. Y lo quería aclarar, porque fui parte de estar en esos equipos interdisciplinarios. Fui parte de evaluar muchos de esos certificados, que más de uno hoy tiene las pensiones por discapacidad, las cuales se están retirando. Nada más. Marcillo. Gracias, señor presidente. Siguiendo en el tema y tal cual lo han planteado algunos de los compañeros, la verdad es que sí ofende, agravia y pretende llevarnos por delante quien manifiesta que somos la voz de no sé qué personas que robaron o que cometieron una serie de ilícitos, pareciera. Hasta acá no probados, si bien algunos en proceso judicial, otros compañeros hasta presos políticos en democracia, caso Milagro Sala, y otras tantas cuestiones, pero no es el tema. Sí, es agraviante que se nos tilde de defensores de quienes han cometido ilegalidades. Lo que yo le puedo decir al diputado preopinante que se manifestó en este sentido es que creo claramente que es mucho más agraviante que nos tomen el pelo y nos sigan mintiendo todos los días de parte del gobierno nacional. Un gobierno nacional que llegó al poder diciéndonos a los argentinos, y que por eso los votaron, los que lo votaron, que no iba a ir en contra de ninguno de los beneficios que tienen las personas de este país, los ciudadanos, que no le iban a sacar nada a nadie. Y mire cómo venimos, pensiones por discapacidad. ¿Alguien puede creer que cualquier persona puede ir a pedir una pensión por discapacidad sin un certificado médico que se unificó en el país y que debe ser firmado por la autoridad médica que corresponde? ¿Alguien puede, si quiere, imaginarse cuántos miles o millones de personas pueden ir a haber hecho ese trámite trucho? No nos tomen el pelo, por favor, les pido. Yo creo que claramente utilizan este tipo de cosas como las vienen haciendo. Mire, mientras nos distrajimos con las pensiones por discapacidad que dieron de baja, nos endeudaron por los próximos 100 años. ¿O serán otras declaraciones desafortunadas, así de livianito han sido calificadas las declaraciones de los funcionarios nacionales en este recinto por el mismo diputado preopinante? ¿Cómo que desafortunadas venir a decir
decirnos a los argentinos que le van a sacar las pensiones por discapacidad a quien tiene síndrome de Down porque puede ir a trabajar. ¿O a alguien se le puede ocurrir que hay personas que eligen ser discapacitados? La verdad es que no. Algunos nacen con discapacidad y otros lamentablemente tienen discapacidades producidas en el trayecto de su vida. No nos tomen más el pelo. Las pensiones por viudez están generando en este momento, un clima de altísima incertidumbre en los abuelos que tienen que ir a certificar de nuevo que son viudos o viudas, ir a buscar certificado de defunción de hace 20, 30 años, lo que sea que ha fallecido el cónyuge, para ir a decirle a la ANSES que son viudos, por favor. Si la ANSES es la responsable de tener la documentación, y la tienen, porque ahora no vengan a decir que no está, y la tienen. Miles y millones de trámites. Quienes fueron perjudicados con la baja de las pensiones por discapacidad, es mentira que ya dieron de alta de nuevo las pensiones. Es mentira. No nos mientan más. No nos tomen más el pelo con este versito de la pesada herencia y demás. O en todo caso, ya que es tan pesada la herencia, ojalá tomaran la parte de la herencia que nos hace a nosotros la voz de los que defendemos las políticas públicas que protegen a las personas más vulnerables de este país. Porque estas pensiones por discapacidad que dieron de baja no son una decisión de un gobierno. Están en el marco de una ley de protección integral de las personas con discapacidad. Están en el marco de las convenciones internacionales a las que adhirió la República Argentina. Por favor, no nos tomen más el pelo. Se llenan la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico y ¿saben qué? Acaban de dar de baja los planes Progresar. Los planes Progresar son los planes que se otorgaron para cubrir la demanda de los jóvenes de 18 a 25 años de este país sin trabajo para que puedan seguir estudiando. Y tienen que certificar estudiando. No son truchos. ¿Qué más van a dar de baja? Estuvieron por quemar las cunitas en un galpón que sale una fortuna el alquiler para no repartirlas. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más? Yo pido por favor, tengamos un poquito de coherencia y de responsabilidad. Acá no es el lugar en donde venir a defender a tal o a cual. Acá tenemos que defender políticas públicas. Y voy a disentir con uno de los diputados que tomó la palabra al principio de esta sesión, donde dijo: acá se hace política, no importa la legalidad de las cosas. La verdad es que no. Claro que importa. Mire qué contradicción. Pedimos un dictamen legal de un proyecto para avanzar en el tratamiento que se le va a dar en comisión. No hace falta. Pero se cuestiona la legalidad de los certificados de discapacidad que emitieron miles de médicos en el país. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Silencio, por favor. No me estoy confundiendo. Silencio. No me estoy confundiendo. Silencio, diputado. No me estoy García, confundiendo. por favor. Diputado García. Entonces tenemos que utilizar acá las cosas como nos conviene en cada momento. No me estoy confundiendo, porque lo que estoy haciendo es hacer una comparación. Después nos encontramos y se lo explico, diputado. Silencio, por favor, no establezca un diálogo, diputado García. Diputada, por favor, continúe. Gracias, señor presidente. Decía, con esta baja de los planes Progresar, miles de jóvenes de nuestro país se van a ver impedidos de continuar estudiando. Miles. Los científicos de nuestro país ya no saben qué otra marcha va a hacer para que se los tenga en cuenta. Quienes se pretenden manifestarse contra este gobierno que va en contra de todas las políticas públicas y de protección del país, reciben palos, detenciones, lo estamos viendo. Y no defendemos, acá no defendemos a los que van a hacer tumulto o a los que van a protestar por cualquier cosa. Este gobierno provoca que la ciudadanía se manifieste, y cuando se manifiesta, vienen los palos. Entonces,
claramente vamos a ser la voz de los que no tienen voz. La voz de los que cuando levantan la voz o pretenden levantarla, aparece la policía, la gendarmería y el ejército completo. Evidentemente, debe ser para eso que el gobierno de Macri lo que hace es desinvertir en seguridad social e invertir en una enorme cantidad de armas en Estados Unidos, a quienes sí les podemos pagar miles de millones de dólares por armamentos que ni siquiera la Argentina pretende usar, pero vamos a ahorrar, según el concepto del presidente Macri y compañía, en las pensiones por discapacidad o en las pensiones por viudez. Por favor. Y además, la diputada Navarro pedía que le hagan llegar la deuda de PAMI a Cabin a los funcionarios nacionales. Yo espero que los diputados que acá son la voz de los que han hecho los negociados del correo, de los que tienen problemas con Odebrecht o de los que tienen cuentas en Panamá, que por lo menos utilicen su voz para ir a decirle al PAMI que le pague a Cabin y podamos atender a todos los ciudadanos de la provincia que lamentablemente sufren enfermedades tan tremendas como las oncológicas. Es todo, señor presidente. Gracias, señora diputada. Diputada Caminoa tiene la palabra. Le cede la palabra Sí. al diputado Filipo. Tiene la palabra, diputado. Bueno, yo quiero creer, porque la diputada Marcilla es muy inteligente y muy sutil, pero es evidente que la referencia a el amor a la ilegalidad fue dirigida a mí por una intervención que hice anteriormente. Hay un viejo dicho castellano que dice que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Yo planteé un tema de ilegalidad, que podíamos rozar la ilegalidad a veces, pero tomamos decisiones políticas cuando el Estado está destruido, cuando el Estado tiene una crisis final. Por eso, pedir un dictamen al fiscal de Estado no tenía sentido. Y yo estoy convencido de que el Ejecutivo lo pedirá. Nosotros vamos a rozar la ilegalidad, vamos a hacer una ley que va a habilitar a tomar medidas. Y además, aclaré, y estoy convencido, porque hay antecedentes sobrados, de que la justicia en una situación de emergencia, que no se pueden pagar los sueldos públicos, que no se puede hacer frente a gastos elementales del Estado, va a fallar a favor de una ley de estas características. Por supuesto que yo no voy a defender, ni voy a entrar, ni puedo confundir mis palabras con el tema de las pensiones que se quitaron, que fue una tremenda estupidez, una tremenda idiotez de gente que es absolutamente insensible y que podía haber tomado 6 meses para tomar las medidas si había pensiones, que normalmente habría truchas, como ha habido en todas las gestiones, porque ha habido favoritismo siempre, y eso, haberlo corregido, haber dado un informe y haber tomado las medidas con corrección, no hacer estas animaladas que realmente, como dije alguna vez, y escucho en la radio, a este gobierno le dicen embrague, mete la pata y hace el cambio. Entonces, le pido a Alejandra que me interprete, que me entienda y que no confunda mi intención al hablar de límites de legalidad y decisiones políticas al tema de las cunitas y de los discapacitados y todas estas cosas. Yo no estoy de acuerdo, porque la sensibilidad no es exclusividad de nadie. Yo creo que todos los seres humanos somos sensibles y nos preocupamos por lo demás, y yo especialmente siempre tuve esa inquietud. Gracias, señor presidente. Diputada Caminoa, yo les pido sí, señora diputada Marcilla, tratemos de que no se establezca un debate, que sea una conversación y un personal. Le doy la palabra, pero por favor sea breve, que está la diputada Caminoa esperando y gentilmente le cedió la palabra al diputado Di Filippo. Tiene la palabra. Un segundo, solo quiero decir que claro que lo interpreto al diputado Di Filippo y no mezclo las cosas. Solo quiero decir, y tal vez no me expresé claramente, es que cuando se habla de ilegalidad o de legalidad, en todo caso, hay un solo concepto: no se roza la ilegalidad. ¿Es legal o es ilegal? Y es legal para las cunitas y para la protección de las personas con discapacidad y para otorgar autorizaciones que correspondan a este cuerpo. Nada más, señor presidente. Diputada Caminoa, perdón, y bueno, muy amable. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que
Sí concuerdo que existen algunas cuestiones que lo expresó claramente el diputado Manuel Pagliaroni recién, diciendo que sí, que es cierto, que nosotros acordamos con muchos de esos conceptos, y bueno, lo único que dijo era que no acordábamos con algunas cuestiones que nos parecían agraviantes hacia la investidura presidencial. Pero lo que sí hay que aclarar es que, como dijo la diputada preopinante, estamos estamos acá para hacer política pública o para debatir la política pública. Sí podemos hacer muchas cosas con respecto al PAMI, gestiones, enviar comunicaciones, pero hoy tuvimos en nuestra casa a una gran cantidad de jubilados y pensionados, al Frente de Jubilados y Pensionados, que venía a plantearnos las políticas que nosotros sí podemos corregir como diputados provinciales y que tienen que ver con la cuestión de nuestra caja y que tienen que ver con nuestra cuestión de ceros, que hoy por hoy, señor presidente, tiene un déficit mensual que está cerca de los 40 millones y que además nuestra caja todavía no se ha incorporado al presupuesto, como lo pedimos el año pasado, para que empiece a esa deuda por lo menos a figurar. Porque ¿saben lo que va a pasar si nosotros miramos para otro lado y nos fijamos en lo que pasa en Nación y no miramos lo que está pasando acá? Van a querer armonizar la caja y se nos van a llevar la caja. Entonces empecemos a pensar que tenemos que mirar esa deuda de 3.500 millones consolidada hasta el año 2012 y que todavía no hemos asegurado una partida presupuestaria para que empiece a figurar como corresponde, y tenemos nosotros, porque nosotros sí tenemos la potestad para hacerlo. Entonces empecemos a pensar que esos jubilados que hoy vinieron, se tomaron el trabajo de hablar con muchos de los bloques o con muchos de los diputados y que están preocupados porque muchos de ellos ya hoy no tienen cobertura en sus medicamentos, y nosotros sí podemos hacer mucho más por ellos de lo que podemos llegar a hacer por aquellos que por ahí, por el PAMI, que sí lo tenemos que hacer también. Empecemos a trabajar. Empecemos a pensar que hay que poner una previsión presupuestaria para cubrir esta deuda que se tiene con la caja. Empecemos a trabajar en eso. No puede, la obra social está, en algunos casos, no está dando toda la cobertura necesaria. La gente del interior que viaja a Buenos Aires, muchas veces que no tiene posibilidad de tener, por ejemplo, un oftalmólogo en lugares más inaccesibles, pide turno en Buenos Aires y le dicen que como fue derivado por cuestiones de otro tema, no le permiten utilizar otros servicios. Eso es lo que está pasando con nuestros jubilados. Entonces empecemos también a mirar un poquito para adentro. Yo entiendo que es cierto que hay que hacer manifestaciones, pero también empecemos a trabajar en lo que nos corresponde a nosotros y que son las políticas públicas de nuestra provincia. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señora diputada. Les recuerdo que estamos en un tema, tratemos por favor de no irnos de tema, y está en la Cámara, les recuerdo que está en comisión, todavía estamos con el tratamiento sobre tabla. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Sí. Muy bien, se pone a consideración de los señores diputados las resoluciones números 077, 078, 083, 084 y la declaración 030. ¿Por la afirmativa? Perdón, no, fui claro, por eso. Reitero, resoluciones 077, 078, 083, 084 y declaración 030. La que originó el debate, les recuerdo, fue justamente el proyecto de unificación del proyecto de declaración número 2627. Por eso, para después que tengamos un dictamen unánime y luego un dictamen por mayoría, con las 3 abstenciones, hago justamente esa distinción y dejo con posterioridad. Reitero, la resolución ponga a consideración de los señores diputados la resolución 077, 078, 083, 084 y la declaración 030. Por la afirmativa. Aprobado.
A continuación, pongo justamente a consideración de los señores diputados el proyecto unificado de la declaración número 26 y 27. Por la afirmativa. Aprobado por mayoría. Se levanta la Cámara de Comisión. Por afirmativa. Aprobado. A continuación se pone a consideración el dictamen unánime de la resolución 077, 078, 083, 084 y declaración 030. Por la afirmativa. Aprobado. A continuación, a consideración de los señores diputados, el dictamen en mayoría del proyecto de unificación que originó los proyectos 026 y 27. Por la afirmativa, aprobado por mayoría y con 3 abstenciones del bloque Cambiemos. Todas. ¿Sí? La 76. En la última vez. Pero, señores diputados, cuando salimos de comisión no nombré el proyecto de resolución 073 y quiero ponerlo a consideración de los señores diputados. Por afirmativa, aprobado por unanimidad. A continuación continuamos con el orden del día. Continuamos con el orden del día. Punto número 2, despacho de comisiones. Hace uso de la palabra ahora, señor diputado. Diputado García tiene la palabra. Bueno, indudablemente que hay que considerar el tema del cubrimiento de la vacante del Superior Tribunal de Justicia con la designación que oportunamente fue girada por el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones constitucionales. Yo creo que ninguno de los diputados que asistimos a la primera audiencia pública en la historia de la provincia, en la joven historia de nuestra provincia, puede dejar de notar la bonomía, la predisposición a la que se sometió la candidata durante un espacio de más de 4 horas, demostrando solvencia en la respuesta de las preguntas, sin que esto signifique que conforma a todo el mundo, producto de su vasta experiencia y desarrollo de su carrera profesional dentro del Poder Judicial y todo lo que está contenido en el currículum que los diputados indudablemente deben haber consultado y conocen, por lo cual, señor presidente, no me voy a explayar sobre temas conocidos. Pero teniendo en cuenta que también la postulación era específicamente para una sala civil, para la sala civil, y que la propia doctora García Blanco, en la exposición esta que hago referencia en la audiencia pública, no ocultó que su desempeño era para la sala penal y que su desempeño había sido más afecta a la sala, al tema civil, a la rama civil del derecho, sin dejar de manifestar que la misma desempeña la titularidad de cátedra, tengo entendido, de la carrera de práctica profesional, de la carrera de Derecho, que indudablemente debe instruir a sus alumnos en todas las ramas correspondientes, incluida la rama penal. Pero ella no ocultó y puso de manifiesto ante la requisitoria de los diputados de que su métier específico durante los últimos años ha sido la sala civil. Este tema lo tratamos en la labor parlamentaria con los distintos presidentes de bloque y creo que estaba en el espíritu de todos, si bien se expresó o algunos los expresaron de los presidentes del bloque, de que no es un demérito para la doctora García Blanco esta moción que yo voy a realizar. Y concretamente, y también teniendo en virtud
se ha producido nuevas vacantes y en octubre el doctor Fleger ya anunció su retiro y también sufrimos la pérdida del ex senador y actual y en ese momento desempeñándose en la titularidad del Superior Tribunal de Justicia del doctor Marcelo Horacio Guinle, una pérdida irreparable por lo que expresaba y sintetizaba un hombre con una sólida formación técnica, pero no ajeno a la política. Es más, siempre inmerso en la cuestión política. En el día de ayer, el propio Senado lo reconoció como un hombre componedor, ¿no? O sea, algo que hace falta hoy en cualquier estamento y sobre todo de los cuerpos deliberativos, aquellos que sean capaces de tender puentes. En este momento tan específico en el país donde justamente es lo que falta, porque las brechas y las grietas se ahondan y lo que faltan son hombres de la calidad de Marcelo de que sean capaces de tender esos puentes. La moción en concreto, para no demorarnos más y no entretenerlos más a mis pares, que si ellos están de acuerdo, es enviar al Poder Ejecutivo el pliego para que éste reconsidere si fuera menester, a su criterio, porque sería también una invasión en las propias prerrogativas constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo y el señor Gobernador de designar a los miembros del superior, pero sí puede contemplar, en virtud de estas vacantes producidas, tener este pliego como antecedente para ocupar la sala civil más afecta al desempeño de la doctora García Blanco. Insisto que, por lo menos para mi bloque, del cual hablo en representación, esto no es un demérito para la doctora, esto es parte de la política sin adjetivo. Cuando los propios que hacemos política le ponemos adjetivo a las políticas, estamos empezando a pensar que la actividad como tal merece justificativo. Hay libros de pensadores que se llaman política nada más, sin adjetivo, sin justificativo. Así que, en consecuencia y en síntesis, esta es la moción que yo someto a mis pares, en caso de que así considerarlo y tener el aval. La idea es de reconducir este pliego al Poder Ejecutivo a los fines que estime corresponder. Nada más, señor presidente, gracias. Bueno, gracias, señor diputado. Diputado Turiñán tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para fundamentar la posición que va a asumir mi bloque en esta instancia, teniendo en cuenta las características que ha tenido el tratamiento del pliego y en el elemento nuevo que incorpora el diputado del bloque oficialista, presidente de la bancada oficialista, que lo charlamos, por supuesto, hoy a la tarde en la labor parlamentaria, de eso lo transmití en el bloque, y teniendo en cuenta la discusión que se plantea dentro del seno del propio bloque y en la libertad de opinión que le hemos dado a cada uno de los integrantes, entendemos prudente, necesario, dar el voto positivo acompañando esta propuesta que hace el oficialismo, pero sin que esto signifique en manera alguna un compromiso futuro respecto a la decisión que tome el Poder Ejecutivo, porque entendemos que debe darse nuevamente el proceso en las características que está dado. Pero sí no emitimos juicio de valor respecto a las características profesionales de la persona nominada, ¿no? En este caso para ocupar el cargo, sí entendiendo que es más afín a la rama del derecho civil que a la rama del derecho penal. Por esa razón vamos a estar acompañando la propuesta del diputado García. Bueno, gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Conde. Sí, mire, señor presidente, también yo he hablado con el presidente del bloque oficialista, o sea, todo esto ha sido conversado. Nadie va a sorprender a nadie en estas definiciones. En mi opinión y en la opinión de nuestro bloque, esta iniciativa, esta moción, implica lisa y llanamente el rechazo del pliego. Es decir,
las posibilidades que teníamos en la sesión era tratar el pliego prestando acuerdo al nombramiento o en su defecto rechazándolo. De modo que la introducción de esta opción, digamos, de esta variante, conforme a nuestro parecer, se trata lisa y llanamente de una modalidad que se incorpora a la discusión para sortear la dificultad que en definitiva todos sabemos existe y que es que no se ha logrado la mayoría especial que la norma constitucional establece para la aprobación del pliego. De modo que, en función de estos argumentos, nosotros entendemos que este tema ha quedado agotado, que no merece este pliego en particular ninguna reconsideración, que en todo caso, si el Ejecutivo entiende de que algún otro aspecto del análisis es posible, lo evaluará el otro poder del Estado, y en consecuencia el bloque Cambiemos se va a abstener en orden a la moción que ha formulado el presidente de la bancada oficialista. Bueno, gracias, señor diputado. Diputado Gómez, sobre el nuevo tema. Tiene la palabra, diputado. Sí, señor presidente, para clarificar algo muy particular, porque en función de todos los acontecimientos que han estado rodeando el tratamiento de este pliego, se han realizado trascendidos de prensa que no han sido tales, y quiero ser claro en esto, con la visita del compañero Néstor Di Pierro ayer en legislatura. Ni ayer ni nunca el compañero Néstor Di Pierro me habló de manera particular para tratar cuál iba a ser mi posición particular con respecto a la votación. Y de manera particular ayer lo único que hizo el compañero Di Pierro fue saludar, en ningún momento nos reunimos, y naturalmente el posicionamiento que había asumido con respecto al pliego es un poco con los fundamentos que ha analizado el bloque que preside el compañero Jerónimo García. Y ese fue el objetivo, por lo menos el posicionamiento particular, habiendo escuchado atentamente toda la respuesta, pero habiéndonos detenido de manera particular en la respuesta que de alguna manera más nos interesaba, de manera particular a lo que estamos preocupados por el sostenimiento de un superior con vasta experiencia que refleje la mejor imagen para justamente este superior. Y yo voy a leer textualmente la versión taquigráfica del día en que se presenta a la doctora Graciela García Blanco. Una de las preguntas que responde, acá me preguntan, ¿cuál es mi especialidad? Desde hace 10 años mi especialidad está dada por la actividad que realizo en la Cámara de Apelaciones. En este momento, el mayor cúmulo de actividad es en materia de derecho laboral, para ser más específico. Tiene contencioso administrativo, civil, familia, que se fue incorporando después, pero el mayor caudal de problemática y de juicios que llegan a la Cámara son del fuero laboral. Y en otra parte de los cuestionarios, y fundamentalmente ante una pregunta aclaratoria que realiza el diputado, creo que fue Pagliaroni, la pregunta es, con estas manifestaciones suyas, ¿pretende decirnos que se halla en condiciones de ejercer la magistratura en la sala penal? ¿O reconoce acaso que quizás el fuero civil y comercial y de las otras áreas que hacen al derecho en el ámbito de la competencia del Superior Tribunal sería el ámbito más adecuado para su labor? Contesta la doctora García Blanco. Yo le contesté que me siento absolutamente capaz. Es cierto que ha cambiado el código, no lo desconozco, no lo estoy practicando porque mi actividad está ceñida a eso. Es enriquecedor el derecho penal, le aseguro que es enriquecedor, es un desafío, es sumamente atractivo, pero también es cierto, no lo desconozco, que en este momento están vacantes las áreas civiles donde le puedo admitir
que lo que sí tengo es más gimnasia, más práctica, porque es lo que estoy desarrollando en este momento. Creo que lo que acabo de leer, versión taquigráfica, refleja claramente el posicionamiento del Chusoto y naturalmente el acompañamiento que ha manifestado ya el presidente de nuestro bloque a la iniciativa que ha presentado el diputado Jerónimo García. Gracias, señor diputado. Muy bien. Se pone a consideración de los señores diputados la moción del diputado García para enviar el pliego de la doctora Graciela Mercedes García Blanco al Poder Ejecutivo nuevamente. Por la afirmativa. Aprobado por mayoría, 20 votos a favor y 3 abstenciones del bloque Cambiemos. Continuamos con el 2.2. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, por el cual conceden acuerdo legislativo para ocupar el cargo de juez penal para la ciudad de Sarmiento al doctor Jorge Daniel Novarino. A consideración de los señores diputados, por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. 2.3. 2.3. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación sobre el proyecto de resolución número 066/17 presentado por la diputada Dufour, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial la participación del artista del Lago Puelo, Pamela Martín, en el Festival Internacional de Tango, a realizarse entre los días 20 al 25 de junio de 2017 en la ciudad de Medellín, Colombia. A consideración, por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. 2.4. Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud y Trabajo y Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el proyecto de ley general número 057/17, presentado por la diputada Navarro, del bloque Partido Justicialista FPV, por el cual establece un marco para la promoción de la responsabilidad social empresaria en pos del desarrollo sustentable y competitivo de la provincia del Chubut. A continuación se dará lectura por secretario. Perdón. Tiene la palabra, diputado Truñán. Sí, señor presidente, este proyecto es un proyecto que fue vetado por el Poder Ejecutivo y la diputada lo presenta nuevamente el mismo proyecto que ya votamos en la Cámara, con la excepción del artículo que tenía objeción del Ejecutivo, así que me parece que no estaría requiriendo la lectura, se podría votar directamente. La moción en concreto sería, señor diputado, se pone a consideración la moción del diputado Turiñán para que se, por la afirmativa, aprobado. A consideración el proyecto de ley en general y en particular, aprobado, queda sancionada la ley. 2.5. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte sobre el proyecto de resolución número 053/17 presentado por el diputado Albaini del bloque Chubut Somos Todos, modificado y unificado en comisión, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial la 10ª edición del evento gastronómico Madryn al Plato, a realizarse los días 24 y 25 de junio de 2017 en la ciudad de Puerto Madryn. A consideración del señor diputado, por la afirmativa, aprobado. 2.6. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte sobre el proyecto de resolución número 056/17 presentado por las diputadas De Luca y Johnson Tácari del bloque Chubut Somos Todos, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial el proyecto Meseta Central Sumando Voluntades Turísticas y Productivas, Charita Somu. A consideración, por la afirmativa, aprobado. 2.7. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte sobre el proyecto de resolución número 057/17 presentado por las diputadas Johnson Tácari y De Luca del bloque Chubut Somos Todos, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial el proyecto denominado La Ruta de los Templarios en la meseta de Somun Curá. A consideración, por la afirmativa, aprobado. 2.8. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte sobre el proyecto de resolución número 069/17 presentado por la diputada Andén del bloque Chubut Somos Todos, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial el 23º torneo de confraternidad patagónica, a realizarse entre los días 8 al 10 de septiembre y 6 al 8 de octubre de 2017 en la ciudad de Esquel. A consideración del señor diputado, por la afirmativa, aprobado. 2.9. Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Turismo y Deporte y Legislación General, Cultura y Educación
Sobre el proyecto de resolución número 229/16, presentado por el diputado Pagliaroni, del bloque UCR Cambiemos, por el cual declara interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare interés provincial el proyecto Rocky Trip, la ruta de los galeses en la Patagonia, elaborado por el ingeniero Sergio Daniel Sepiurca y Jorge Alberto Miglioli, como una nueva forma de poner en valor el corredor turístico que une las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaimer, 28 de julio, Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Teca, Esquel y Trevelin. A consideración de los señores diputados, por la afirmativa, aprobado. 2.10. Dictamen unánime en conjunto de las Comisiones Permanentes de Presupuesto y Hacienda y Legislación Social, Salud y Trabajo sobre el proyecto de resolución número 070/17 presentado por los diputados Espinosa, Cuna y Papayani del bloque Frente de Agrupaciones, por el cual instan a los legisladores nacionales por la provincia del Chubut en el acompañamiento de los proyectos de ley que contemplen el ítem zona patagónica determinado en los sueldos de los empleados sea tomado para los empleadores como pago a cuenta de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. A consideración de los señores diputados, por la afirmativa, aprobado. ¿Sin más temas? Sin más temas en el orden del día, queda a disposición de los señores diputados la hora de preferencia. Diputado Tourian tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para dar ingreso a un pedido de informes al Poder Ejecutivo que tiene que ver con la actividad petrolera, en realidad, ¿no? Es para que informe esta legislatura la cantidad de pozos que se encuentran, pozos de hidrocarburos, ¿no?, que se encuentran en estado de abandono temporario o en estado de pozos inactivos, de acuerdo a la resolución 5 del 96, acompañando, si es posible, la cartografía que detalla su ubicación. Le doy ingreso, señor presidente. Le explico de qué se trata esto y por qué es. Hay en la provincia una cantidad importante de pozos que están inactivos, que significa que han perdido interés para las empresas, por eso no los producen. En ese contexto de no producir los pozos, que de acuerdo a informes que tengo extraoficiales de profesionales que trabajan en el sector, por ejemplo en la zona de Manantiales Ver, hay 120 pozos que están inactivos, muchos de los cuales podrían tener una producción de medio metro cúbico por día, cosa que es interesante. O sea, por sí un pozo no, pero en la cantidad de pozos se multiplica medio metro cúbico por 30 días por los 120 pozos, podría tener fácilmente alguna empresita chica trabajando haciéndolos producir esos pozos, o podría tener algún tipo de monumento por regalías que la provincia hoy no está percibiendo. Estoy hablando de un solo área petrolera. De manera que sería importante trabajar sobre eso, porque tal vez sería posible establecer algún tipo de tasa o canon sobre pozos improductivos o pozos que no se encuentren sellados de acuerdo a la resolución 5 del 96, con lo cual establecería mínimamente o que las empresas comiencen a producirlos, con lo que generaría algo de empleo, o que los sellen definitivamente. Yo dudo de eso, pero sería otra forma de dar empleo, porque sería otra forma de trabajo para las empresas petroleras, los compañeros trabajadores del petróleo. Por esa razón, señor presidente, es que este pedido de ingreso. Muy bien. Por secretaría se dará lectura de la solicitud de informe. La legislatura de la provincia del Chubut resuelve, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que en el marco de lo previsto en el artículo 134, inciso 3 de la Constitución Provincial, en el plazo improrrogable de 10 días, informe a esta legislatura la cantidad de pozos de hidrocarburos ubicados en el territorio de la provincia que a la fecha se encuentran inactivos o en estado de abandono temporario, conforme a la resolución 5/96 de la Secretaría de Energía de la Nación, acompañando cartografía que detalle su ubicación. Artículo 2, de forma. Muy bien. A consideración de los señores diputados, por la afirmativa. Aprobado. Continúa con el uso de la palabra, señor diputado. Diputado Pagliaroni tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para presentar un proyecto de resolución que está vinculado con el funcionamiento de las comisiones permanentes de esta casa, para que sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Nada más. Muy bien. Se le da ingreso y se le remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Pero tiene... Perdón, diputado Cura, diputada, tenía el orden de prioridad... La diputada Andén lo apagó sin querer y lo volvió a encetar. Diputada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para informarle a los señores diputados
que desde la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación hemos estado abocados en las últimas comisiones para dar cumplimiento a la ley provincial que establece merituar a los alumnos con mejores promedios durante el ciclo lectivo 2016 y aquellos alumnos que han sido destacados como el premio al mérito. En virtud de que la documentación ya fue recibida y se han definido ambos listados, se ha dado aviso al Ministerio de Educación, señor presidente, a efectos de solicitar una sesión especial, si es posible, para el día 27 de julio, que es la última sesión de la primera etapa de este año legislativo, en virtud de que ese día hay una sesión ordinaria. Entonces la propuesta es que la sesión se pueda celebrar el día 27 en horas de la mañana o 9:30, que es el horario que hemos estipulado. Disculpe, la sesión especial 27 de julio. El 27 de julio. Muy bien. Se pone a consideración justamente la moción y la propuesta de la diputada Andén para la sesión especial el día 27 de julio próximo. Por la afirmativa. Aprobado. Diputado Cuna, disculpe. Gracias, señor presidente. Era para presentar un proyecto de declaración de unas jornadas para estudiantes de ingeniería que voy a pedir el tratamiento sobre tablas en virtud de que, bueno, por los tiempos no entró en la minuta y esto se va a realizar en la ciudad de Trelew en la próxima semana. Así que pediría, por favor, si lo podemos tratar sobre tabla y el acompañamiento de los señores diputados. Muy bien. Muy bien. Se vota el tratamiento sobre tablas. Por afirmativa. Aprobado. Se constituye la Cámara Comisión. Por la afirmativa. Aprobado. A continuación, por Secretaría, daremos lectura. La legislatura de la provincia del Chubut resuelve, artículo primero, declarar de interés legislativo la realización de las terceras jornadas regionales de estudiantes de ingeniería civil a realizarse en la provincia del Chubut durante el mes de julio del corriente año. Artículo 2. Comunicar al Poder Ejecutivo que esta honorable legislatura vería con agrado se declare la actividad mencionada en el artículo anterior como de interés provincial. Artículo 3. De forma. A consideración de los señores diputados, por afirmativa. Aprobado. Se levanta la Cámara de Comisión. Por afirmativa. Aprobado. Se pone a consideración de los señores diputados el dictamen de mayoría. Por afirmativa. Aprobado. ¿Continúa con uso de la palabra? Era para también solicitarle a mis pares, en función del fallecimiento del padre de nuestro compañero de trabajo, licenciado Martínez Sterner, bueno, el fallecimiento del contador Sterner, pediría un minuto de silencio a mis compañeros legisladores. Muy bien. Por favor, póngase de pie. Un minuto de silencio. Muy bien. Diputado Cuna, continúa con la palabra. Muchas gracias, señor presidente, nada más. Por favor, gracias a usted. Diputado Conde, tiene la palabra. Sí. Señor presidente, para presentar dos pedidos de informe al Ejecutivo. El gobernador Mario Das Neves ha venido diciendo a principios de este año de la necesidad imperiosa de asumir una actitud de austeridad sobre el manejo de los recursos financieros y en particular en orden a las locaciones de inmuebles. 10, 11, 12, 13, 14. ¿Seguimos? ¿Cuántos hay? 2, 4. No tenemos quórum. Quería guardar unos minutos. Hay... Vamos. O sea, ellos son los que generan la demora. Claro, es cierto, ¿no? Esta sesión es con 9. Esta sesión debió tener quórum con 9, o sea que estamos con los números. Pero comenzó...
comenzó con el quórum correspondiente, continuó, ya la sesión está continuando. Era eso para el inicio de la sesión, señor diputado, y lo sabe, y lo hemos conversado al comienzo. Señor diputado, puede continuar con el uso de la palabra, pero... Sí, bueno, en definitiva lo hacemos rápido. Se trata entonces de un pedido de informe al Ejecutivo para que dé cuenta de cuáles son las acciones que se han llevado a cabo a fin justamente de lograr ese ahorro que ha venido diciendo el gobernador Das Neves en orden a la alocación de inmuebles en la provincia, naturalmente afectadas a la administración y al Estado provincial. Ese es uno de los pedidos de informe. El otro pedido de informe está vinculado con una consulta también al Ejecutivo Provincial, en particular al Ministerio de Educación, para que nos informe. Sabemos que al tiempo del inicio de la actividad escolar, el Ministerio de Educación elaboró un calendario indicando de que en el ciclo lectivo 2017 la meta era 183 días de clases. Bueno, los acontecimientos climáticos, las dificultades en el funcionamiento de los establecimientos educativos por razones de infraestructura y demás razones, en definitiva nos están presentando el escenario en que no se podría dar esta posibilidad de cumplir con la meta trazada. Por lo tanto, el objeto de la presente es saber cuáles son las medidas que el Gobierno tiene en mente para zanjar naturalmente esta posibilidad y cumplir con los objetivos trazados. Estos son los dos pedidos de informe que solicito se sometan a la consideración de quienes estamos acá. Señor diputado, le recuerdo que estamos sin quórum, puede hacer uso de la palabra, lo escuchamos con todo el respeto que se merece, pero no puede presentar ahora porque justamente estamos sin quórum. Bueno, pero está el material ahí para que vengan los otros diputados que fueron al baño. Perdón, diputado de Filipo, sobre el mismo tema me está pidiendo el uso de la palabra. Tiene la palabra, diputado. Perdóneme, presidente, yo creo que tiene que llamar al orden, no se puede dejar sin quórum y no falta respeto a un diputado que simplemente ha pedido un pedido de informe, que es una herramienta lógica de un legislador. Yo creo que hay que empezar a respetarnos porque si no, es básico. El funcionamiento del Parlamento, el respeto es básico. Que se use la chicana de no dar quórum en el momento determinado o por un tema específico es válido, pero esto no es correcto y no es aceptable. Usted tendría que poner orden en eso, señor presidente. Muchas gracias. Le recuerdo que el orden se pone, los señores diputados, sí, si se retiran. Así que por eso, y el diputado de Filipo, le recuerdo que estamos acá escuchándolo y siempre lo he escuchado con todo el respeto que se merecen justamente ustedes los legisladores. ¿Continúa con el uso de la palabra? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bueno, les cuento, acá hay una iniciativa muy interesante, señor presidente, y es una lástima que los diputados del bloque oficialista se hayan ido. Mire, lo que voy a proponer acá, y espero que cuente con el acompañamiento de toda la legislatura, es la posibilidad de que los juicios penales se lleven a cabo en 30 días. Desde el hecho hasta la condena, 30 días, no más que ese tiempo. ¿Qué le parece? Y no es un invento mío, o sea, esta es una realidad que tiene vigencia en algunas provincias del país y que el régimen procesal nacional también lo ha incorporado al sistema. Se trata, en definitiva, del delito de flagrancia, es decir, en forma recurrente estamos viendo que muchos de los ilícitos penales que se configuran en nuestro territorio provincial ocurren en circunstancias en donde las fuerzas policiales interrumpen la ejecución del delito, generando un estado de tentativa o en todo caso ya consumado el delito, igualmente pueden después apresar a quienes cometieron estos actos ilícitos. Este escenario que describo nos presenta la posibilidad de que esta circunstancia en que se configura el delito constituye en sí mismo una prueba contundente para avanzar en la imputación y consecuentemente en la acusación y la condena penal. En consecuencia, lo que estoy proponiendo es que dentro del proceso penal incorporemos este título con las singularidades que tiene el proyecto y de esta manera veremos cómo una porción importante del caudal de procesos judiciales que lleva adelante nuestro sistema se van a ver fundamentalmente acortados en el tiempo y posibilitando una resolución final que se cumpla con el cometido fundamental del sistema, que es el plazo razonable en el desarrollo del proceso penal. Finalmente, esto también va a posibilitar descomprimir el sistema, posibilitar de que los juicios importantes se lleven a cabo en los tiempos razonables que están consagrados en la legislación
que establece el procedimiento y por añadidura hacer que el sistema funcione mucho mejor de lo que está funcionando hasta ahora. Así que bueno, esta es la iniciativa, acá tengo los papeles y no sé si esto va a poder ingresar o nos quedamos con los papeles acá en la mano. Por mesa de entradas, señor diputado, estamos en coro. Me hubiera dicho si no me expresaba. No, se lo dije. Señor diputado, discúlpeme, se lo he manifestado y le dije que puede hacer uso de la palabra y no presenta. ¿Yo puedo dar a difusión esta noticia o tengo que...? Diputada Hernández tiene la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Yo iba a solicitar un pedido de informes, pero lo voy a tener que hacer según usted lo ha dicho por mesa de entradas, que simplemente y muy cortito es simplemente para pedir el cumplimiento de lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Provincial en cuanto a la promulgación de las leyes. Son 4 proyectos de ley que han sido sancionados aquí en la Casa en el 2016 y todavía no está la promulgación, pero bueno, iba a leerlos y demás, pero para no hacerlo más extenso lo voy a presentar por mesa de entrada mañana. Muy bien. Gracias, señor señor diputado. Diputado Turian tiene la palabra. Lo que voy a proponer no llega a votación. Yo pensé incluso que algunos que dicen que continúan siendo peronistas lo seguían siendo, pero parece que no, porque se han retirado antes que esto suceda. Yo iba a pedir un minuto de silencio porque el día 1 de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la República y fundador del Movimiento Nacional Justicialista. Podemos hacerlo aunque no tengamos quórum. Bueno, lo quiero hacer ahora. Bien. Muy bien, se levanta la sesión del día de la fecha por falta de quórum. Muchas gracias, señores diputados.